Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a esta transmisión de su programa de noticias con el bote. En esta ocasión, yo libremente opino. Ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos, a Ulises y a Marta, con quien vamos a platicar de este tema que no puede pasarse de desapercibido para yo libremente opino, invariablemente. Es el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vale la pena señalarlo. Vale la pena puntualizar, dar puntos de vista al respecto, porque estamos viviendo un año en el que al margen de lo que tenga que ver de la llegada de Peña Nieto, fraude, compra de votos, lo que se ha venido denunciando desde las elecciones del 2012, lo que sí es interesante puntualizar es que para mí, y está sujeto a que también me digan aquí nuestros analistas y ustedes que nos están viendo y escuchando vía dejar su comentario. Para mí es claro de que este es el año más férreo en el cumplimiento de lo que desde hace más de una década viene pidiendo los potentados nacionales y extranjeros de este país. Básicamente ha sido un gobierno para poner la certeza jurídica simple y sencillamente a lo que ya de entrada se venía dando, el despojo, la violación de derechos. Estamos hablando de que, por ejemplo, con la reforma financiera que se aprobó, pues estamos hablando de criminalizar al deudor en favor del banquero, ¿sí? No se ve en esa reforma financiera, o al menos yo no vi nada a favor, en un momento dado del deudor con respecto al banquero. Digo en qué sentido, porque bien podría, tratándose de un gobierno consciente, bien podría siquiera haberse tomado en cuenta las atenuantes que pudieran presentársele a los ciudadanos para convertirse en deudores, en términos de la facilidad de crédito que los propios bancos dan. Eso número uno. Número dos, el incumplimiento puede deberse a la condición tan inestable que nos ha dejado el PRI y el PAN en materia de empleo a los mexicanos. Ya ahorita ya no hay la seguridad, ya los empleos no generan futuro, ya los empleos se han convertido en pan para hoy y hambre para mañana, en términos generales. Eso no garantiza que pueda haber una estabilidad con la cual pues los ciudadanos puedan, en un momento dado, pueda garantizarse que los ciudadanos puedan cumplir de manera constante y permanente y que se entiende sin falla al cumplimiento de sus pagos, por ejemplo, en términos de crédito. Pero aún así la banca sigue dando crédito a diestra y siniestra. ¿Al cabo qué? Otra de las cosas que también se viene aprobando, pues es que prácticamente se pueden llevar a cabo los FOBAPROAs que sean necesarios y pasar la deuda de unos cuantos, como lo hicieron hace años, hace décadas, pasárnoslas aquí a los mexicanos. O sea, ¿qué se entiende? Una reforma financiera en pro, no nada más, ya no digamos del propio gobierno, no, en pro de banqueros únicamente, y se acabó. Es lo único que importó para esta reforma financiera. Nos topamos con una reforma fiscal en la que básicamente, pues aunque se diga lo que se diga en vía spots televisivos, la realidad es que los mexicanos vamos a pagar más. El mismo rollo de siempre. Pintar, estaba yo viendo un anuncio en el que inclusive hacen mención constante de que no se van a grabar las colegiaturas. Fíjense, o sea, casi una intención de spot que desde mi punto de vista lleva el objetivo de que a pesar de que nos van a fregar, hay que agradecerles de que no nos fregaron tanto, por ejemplo. Ese tipo de idea mediática que se viene dando por parte de la derecha desde hace mucho. Y eso que estamos hablando de un disque nuevo PRI, ¿no? Pero estamos hablando de una reforma hacendaria en la que básicamente los mexicanos van a pagar más. Los que se encontraban bajo el régimen de pequeños contribuyentes no solamente van a terminar bajo un régimen general como si fueran grandes empresas, sino que además de todo, contiene la dichosa reforma el que ellos van a tener pues que usar el internet para la dichosa factura electrónica y para presentar declaraciones, cuando la mayoría del comercio pequeño pues ni siquiera usa computadoras, apenas y saca, precisamente gracias a las políticas neoliberales del PRI y el PAN. El comercio pequeño es el más fregado, es el que apenas y saca
para sobrevivir, y es al que se le vuelve a cargar la mano, así, para decirlo claro. Una reforma educativa que, como ya sabemos, que como ya hemos visto, inclusive la propia Secretaría de Gobernación ha dado documentos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, planteando que el gobierno va a garantizar la gratuidad educativa de los derechos laborales, cuando se supone que, según en la reforma no se afectaban los derechos laborales y se mantenía la educación gratuita. Y aquí es donde luego cabe la pregunta, entonces, ¿por qué expedir un documento como ese? O sea, en pocas palabras, desde mi punto de vista, dando razón a aquello que venían denunciando los maestros, de que cuál gratuidad, ¿qué gratuidad? No, paulatinamente con el tiempo iremos viendo los estragos que nos va a ir dejando esto, ¿no? Y más en términos de los maestros, ¿no? Primeramente dicho. Y bueno, vamos para una reforma energética, en la que también comentaremos un poquito adelante. Están en la libertad también nuestros analistas de mencionarlo cuando gusten, que básicamente una publicación de ayer en el titular del periódico La Jornada, pues da cuenta de lo que alguna vez también aquí comentamos, y que también han dicho expertos, pero que comentamos en Noticias con el Bote, que comenté más bien en mis noticieros, de que esta reforma va más allá del simple hecho de permitir, de terminar de privatizar Pemex, porque ya hay capital privado en Pemex, en el gas, en la industria eléctrica, eso ya lo hay. Pero esto va más allá, incluso se plantea básicamente que puedan pues extranjeros llevarse el petróleo de los mexicanos vía este tipo de reforma energética. O sea, ¿qué se entiende? Una cuestión que permitiría incluso a las empresas, limitaría a Pemex, lo haría chiquito, permitiría que inclusive ya sean empresas privadas. Ahorita actualmente solamente Pemex puede llevar a cabo las tareas de exploración y explotación de petróleo. Ya podrían hacerlo empresas privadas, o sea, no nomás es el hecho de que se privatiza Pemex, sino además podría dársele entrada a que empresas privadas vengan a explotar petróleo, a explorar petróleo, y que incluso manejen ductos, refinerías y todo, para a final de cuentas pues terminar llevándose pues esa riqueza petrolera, esa renta petrolera, en el caso de los que terminen invirtiendo en Pemex, fíjense, compartir renta petrolera, y aparte también que puedan hasta privados extranjeros llevarse el petróleo de nuestro país. ¿Un año de qué? Un año de radicalismo de lo que ya estábamos viviendo. En un solo año vemos cómo lo que pretendía el PAN durante 12 años, y que de una u otra manera hasta el propio PRI se oponía, resultó que en un año prácticamente lo está sacando. Y esto vale la pena, desde mi punto de vista, puntualizarlo, porque demuestra lo hipócrita y lo servil que es el panismo. Porque de barato, otro en su lugar. Lo que yo quería hacer tú no me dejabas, tú me lo criticabas. Pues ahora yo no te dejo, ahora yo lo critico. No, eso no está haciendo el PAN, al contrario, vamos de la mano a hacerlo. ¿Por qué razón? Por la que siempre he planteado en estos programas, porque el PRI y el PAN representan y defienden lo mismo, y son lo mismo, aunque se hagan pasar en los medios de comunicación como otra cosa. El que solamente en un año se venga dando lo que sucedió en lo que se pretendía en reformas durante 2 sexenios, es una muestra de ese radicalismo. Y sin contar endeudamiento. Fíjense, tanto que decían desde el 2006 que el endeudamiento, que el que endeudaba iba a ser López Obrador, y que era un peligro para México. Y resulta ser que pues tanto el PAN como el PRI siguen endeudando a México. Ha llegado a rebasarse el endeudamiento interno del país, ha llegado a cifras récord. Esto lo leí también la semana pasada. Fíjense, endeudamiento, no hay empleos, no hay crecimiento. Simple y sencillamente una economía que de lo mal que ya venía dándose, todavía sufrió un frenón importante, a grado tal de que por ahí de 3 veces tuvo que modificar su perspectiva de crecimiento económico el Banco de México, su perspectiva de crecimiento del país.
la tuvo que modificar 3 veces. Prueba de ese frenón económico, que aparte de lo mal que ya estaba la economía, se vino dando con el PRI. Ahí está ese nuevo PRI, que simple y sencillamente nos deja en claro en un año, sin contar, esto ya lo dejo por si lo quieren mencionar nuestros analistas, sin contar que ha habido criminalización de la protesta social. Sí, que cosa en la que también de una u otra manera ha ayudado el gobierno de la Ciudad de México, eso entre paréntesis. Ha habido impunidad a quienes han violado derechos humanos durante ese año. Ha habido un crecimiento total de la violencia, que en diversos estados ya no nomás la disputa es entre las autoridades y el crimen organizado, no, ahora también están autodefensas en el asunto. Se ha radicalizado también la violencia, en fin, que se entiende un año que no va a ser pintado en su justa dimensión y realidad por los medios televisivos, que es lo que nosotros pues intentamos romper de cerco informativo y de platicar aquí con nuestros analistas y con ustedes que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos sean, y vamos a iniciar con Marta. Buenas noches. Hola, Bote. ¿Qué tal, Ulises? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues sí, la verdad que ya dibujaste bien el panorama de lo que ha sucedido este año. Llevo un año que de por sí no entiendo, a los que sigo sin entender, lo que más me impresiona son los que le daban beneficio de la duda y no, como ya he señalado en otras ocasiones aquí, no a los medios de comunicación oficialistas que ya conocemos, sino a intelectuales, a analistas que parecían más críticos, cómo le daban el beneficio de la duda, porque no había por dónde. De entrada el PRI que de regreso, como si hubiera hecho algo bueno alguna vez, o si lo hizo pues ya en sus últimos, antes de que le pasara la estafeta al panismo, ya había mostrado su cara, bueno, no había mostrado, la había implantado durante todo su trayectoria, su autoritarismo, su antidemocracia, y al final incluso su incapacidad para gobernar y para cumplir con los satisfactores más básicos de la población, pero pues votaron por ellos muchos, y otros, bueno, ya sabemos que estamos convencidos de que fue una imposición de los poderes fácticos. Pero también Peña, como gobernador, todas sus cifras en el Estado de México eran realmente tenebrosas, y no auguraban tampoco nada nuevo. Desde Atenco con la represión, desde acabar con una oposición mediante la cooptación dentro del Congreso del Edomex, hasta, como señalo, la represión en Atenco, con tratar de acabar con todo tipo de oposición, desde la electoral hasta los movimientos sociales. Sus cifras también en diversos rubros económicos y sociales también han sido bastante malos, todos los feminicidios que había, los niveles de vida en el Estado de México eran bastante precarios, en muchos casos de los peores en todo el país, pero bueno, también. Y para acabarlos, actuar en la campaña, en donde cínicamente mentían y luego trataban de decir, bueno, sí, pero fue por esto, y trataban de cambiarle, tratando de minimizar las miles de pruebas de sus engaños, su actuación en la FIL, donde se vio su ignorancia impresionante y su incapacidad incluso para esbozar un discurso, balbucear siquiera un discurso que lo salvara de esa situación tan comprometida, pero pues también, a pesar de todo eso, había gente que le daba beneficios de la duda, y priistas que sí votaron convencidos por él porque pues querían que viniera el PRI, quién sabe por qué, porque pues ya como señalé, ya en los últimos años de su estancia en el poder en la presidencia ya había mostrado toda su mal gobierno, e incluso en muchos de los estados gobernados por el PRI, pues así son los resultados de los atrasados, sin posibilidad de cambio, con las mismas familias de siempre, y pues bueno, ya, por eso me impresiona. Pero también hay otra cosa que es de llamar la atención, que las cifras de Peña ahora todavía sean peores a las de Calderón, que también había sido tan malo, y que tanto sufrimiento le ha causado a la mayoría de la población con sus medidas, y comenzando con su guerra
contra el narcotráfico, en la economía también, pero Peña lo superó, es realmente asombroso y sobre todo pues muy doloroso para la mayoría de la población, porque en el rubro económico, en el rubro político, en el rubro social, en todos los rubros está peor que Calderón, que ya estaba reprobadísimo. Y pues bueno, aparte de todo lo que tú señalaste, Bote, pues vemos ya la implantación de las peores prácticas del PRI ya otra vez, si no solo se hacían en los gobiernos de los estados gobernados por el PRI, ahora otra vez en el poder y corregidos y aumentados a lo que están como esa encarcelación a modo del Baester para imponer a uno de sus cómplices, pero ya más amansadito para que por el temor a que lo encarcelaran también, entonces, y se hiciera lo que se quisiera, las mismas prácticas del PRI, pero había parecido que, bueno, según quién sabe de dónde sacaban que ya iban a acabar con la corrupción, era el paso por el Vestar, y sacan y exoneran totalmente y le devuelven sus bienes a Salinas de Gortari sale libre Caro Quintero. Después todas esas reformas estructurales que ya mencionaste, que sí, que ya han causado muchos desastres, no solo aquí en México, sino en la mayoría de los países del mundo, pero ahora se quieren ahondar y pues bueno, y sobre todo ahondar, pero bueno, para el juicio de la mayoría pero para beneficio de unos cuantos que, como tú señalaste, para eso fue impuesto, y sobre todo fue impuesto, y eso es lo que vemos, y es lo que ya no importa, yo creo, que lo que pase después para nadie más, para los que lo impusieron, sino que se logre la reforma energética. Van derecho y no se quitan, no les importa, con la ayuda del PAN y con la simulación del PRD, pero ahí siguen, y pues eso, vemos que en esto están concentrados todos sus esfuerzos, tú relataste todas las reformas que ya hicieron para perjudicar a la mayoría de la población, pero viene esta que es la peor y que no se ve por dónde ni cómo evitarla, y que traerá todavía peores consecuencias para todos, y pues no se ve. Y algo que también, una cosa que hizo en el Estado de México, que como dije, cooptar a la oposición o reprimirla, pero ahora lo que está haciendo también, y eso no se ha visto mucho con este Instituto Nacional Electoral, que quieren quitar todos los IFES estatales, los institutos electorales estatales, y otro tipo de medidas que están tratando de mermar el federalismo, y que todos como antes, cuando estaba el PRI, y como él lo hizo en el Estado de México, que todo se vuelva a un centralismo feroz, más autoritario. Y no es que estuviera también el federalismo anterior con todas las prebendas y las corrupciones de los gobernadores, pero creo que esta otra solución, el centralismo que se había vivido con el PRI, me parece todavía peor, y son esas medidas que ahí están, no sé si, y no creo que con todas las herramientas que tiene el poder presidencial para doblar a los gobernadores, no sé si sus batallas para evitar que los metan al redil, pero en un redil muy malo, porque no es para que rindan cuentas, sino simplemente para que se sometan a los designios de Peña y sus sucesores, pues no creo que también eso es algo muy grave que también hay que anotar. Aunque como tú dices, Marta, el federalismo de alguna forma también al que habíamos asistido sobre todo, bueno, supuestamente durante la alternancia, ¿no?, que se había dado con el PAN, pues no era precisamente más que una manipulación. A lo que me refiero es que, independientemente de lo que estamos hablando en este momento, que es la evaluación del primer año de gobierno de Peña Nieto, y que de alguna manera nos lleva a la verificación incuestionable de que hay más una continuidad que una verdadera alternancia, tanto el federalismo como el centralismo en realidad son como caras de un mismo programa neoliberal que ha estado pasando prácticamente intacto, digamos, con las variaciones que sí los combates y forcejeos con la opinión pública han requerido en su momento,
Pero en el momento en que se vuelva a requerir la simulación, creo que incluso se pueden hacer reformas federales, federalistas, en el momento en que se requieran. Es decir, se puede echar para atrás el centralismo y se puede jugar también con el federalismo, porque lo que se necesita es una simulación en cada caso. Es decir, cada gobierno, cada sexenio en México forma parte de una simulación propagandística en donde el gobierno en turno tiene que aparentar algo. Y depende de lo que tenga que aparentar, van a ser los cambios que aparte van a abonar a la ilusión de alternancia y de pluralidad partidista que se necesita para que la opinión pública crea que está ejerciendo el voto, la pluralidad, y que hay una serie de oportunidades y una serie de opciones políticas entre las cuales se puede elegir, cuando prácticamente, bueno, este Pacto por México, que es una especie de gobierno de coalición emergente, que se dio de manera muy conveniente, pues ha demostrado lo contrario, no ha demostrado que... Ulises, pero a pesar de eso, de lo que tú dices, sí tienes toda la razón, pero con el federalismo por lo menos había unas cuantas oportunidades, como estuvo AMLO como jefe de gobierno, ciertas oportunidades para que pudiera haber un pequeño atisbo, por lo menos. En el federalismo, en el centralismo autoritario que quiere Peña Nieto, aquí sí está peor, y yo creo que sí es más grave eso, esa simulación, que la otra simulación porque esa todavía da cierta oportunidad. Bueno, pues sí, o sea, digamos que en el marco como tú lo estás planteando, en este marco de opciones de simulación, obviamente que el federalismo pues, pone condiciones más democráticas a nivel nacional. Sin embargo, bueno, ya vemos cuál fue el destino final del federalismo en cuanto a sus efectos, sobre todo en el momento de las elecciones, en donde, bueno, a final de cuentas se impuso de la manera más centralista posible, pasando por la apariencia del federalismo, pues, una imposición que tiene que ver con un centralismo garrafal. Pero sí tienes razón, bueno, hay de condiciones a condiciones, y obviamente lo deseable pues, sería un federalismo real, un federalismo en el cual sí esta repartición de poderes pues, fuera verdaderamente autónoma y distributiva en cuanto a los estados. Y bueno, pues me parece que todo va en una narrativa tal y como la quiere el sistema, ¿no? Ahora se requiere el centralismo porque el endeudamiento de los estados había llegado a tanto que se manifiesta una carencia y una falta de control aparentemente necesarios, ¿no? Pero bueno, pues ese es un tema que también podría dar para mucho, el análisis entre el federalismo y centralismo y su relación con la propaganda política. El caso es que de alguna forma, bueno, sí ya se necesita un centralismo, ya está la Supersecretaría de Gobernación que concentra los atributos que antes tenían diversas instancias, se está creando SUPERIFE también, el Instituto Nacional Electoral sería, en fin, porque, bueno, pues ante la oleada de reformas estructurales que venían, pues se necesita también un mayor control en todos los sentidos, exigido ahora también por los organismos internacionales, por el programa neoliberal internacional al cual México está sometido vía ahora el gobierno del PRI. Y bueno, pues ante el descontento inminente que van a crear todas estas reformas, se necesitaba también regresar después de esa apariencia de distensión y de desplazamiento, de descentración o descentralización que había dado el panismo en una supuesta alternancia al prismo. Ahora también se necesita que se regrese a un control a través de la doctrina del choque, es decir, la gente tiene que pedir que precisamente haya un control centralizado porque es la única vía para poder llegar a restablecer el orden en el país. Peña Nieto, empezando con este tema, y bueno, me gustaría centrarme en esto, Peña Nieto, hablando precisamente de lo que estaba en este momento tocando, tenía un año, él pidió un año para que se le evaluaran sus frutos y sus resultados en cuanto al supuesto cambio de la estrategia de la estrategia de seguridad pública, ¿no? La evaluación pues, es que ya se perdió Michoacán.
puede ser también parte de esta doctrina de shock para que toda la gente diga, sí, se necesita un centralismo, una mano fuerte central como la que había antes y que controle definitivamente los estados y esta ineficiencia de las policías y las autoridades estatales para poder combatir al narco de manera regional y de manera local, ¿no? Pero también significa que lejos de ser una auténtica lucha del Estado contra el narcotráfico, pues asistimos también a otro gran teatro, ¿no? A otra gran simulación, que es que, bueno, esta guerra es una guerra que se tiene que sostener. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera evidencia es que Enrique Peña Nieto dio este año y ahora prometió sacar gradualmente el ejército de las calles, y resulta que ahora las cifras nos dicen que hay un 50% más de soldados en las calles que cuando Enrique Peña Nieto inició. Lo cual quiere decir que estamos ante un gobierno en la más pura tradición priista, que dice una cosa ante la opinión pública, que llena el ambiente de la opinión con contenidos y con un bombardeo de propaganda que orienta la opinión hacia una dirección cuando en realidad, se está haciendo exactamente lo contrario. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta guerra no es una guerra real en el sentido de que no hay un enfrentamiento, repito, entre la autoridad y el crimen organizado, sino que es una guerra que de alguna manera beneficia a ambos y que de alguna manera beneficia a diversas élites que están en juego, ¿no? Mientras el que paga los costos es la población. El Estado, así, dentro de este marco, aparentemente ha perdido Michoacán. Y lo que sí se ha visto es que hay una continuidad, para reafirmar lo que has dicho tú, Marta, y lo que ha dicho el bote, para reafirmar que hay una continuidad, que hay una línea, ¿sí?, intacta entre lo que era el gobierno del PAN y lo que ahora es el gobierno de Enrique Peña Nieto. No ha habido ningún cambio sustancial en materia de seguridad. Por otro lado, en materia de economía, solamente aporto un dato más. Incluso las instituciones que aglutinan a los privados, a la iniciativa privada, con la Concamín, la Coparmex, incluso la Concanaco, si mal no me acuerdo, han estado diciendo que el peor año para la iniciativa privada, el peor primer año del sexenio para la iniciativa privada, o de un sexenio para la iniciativa privada, ha sido el primer año de Peña Nieto. Y obviamente no es para la iniciativa privada de grandes ligas como Carlos Slim, Azcárraga, Vázquez Raña, Claudio X González, sino lo es para la iniciativa privada de la clase media, para la pequeña producción, que obviamente ha resentido muchísimo, ¿sí?, todos los movimientos económicos que se han tenido que hacer para salvar, proteger las grandes riquezas. En lo cual, a un año, pues, que el mercado interno esté totalmente golpeado, nos dice también que la producción de pobreza sigue exactamente en la misma línea en la que seguía con el PAN. Lo único que podemos sacar como resultado a un año del gobierno de Peña Nieto es la verificación fehaciente, contundente, incuestionable, de que no hubo tal alternancia y de que hay un programa económico que beneficia a poderes que rebasan el gobierno mexicano, que son poderes con nombre, apellido, no están ocultos ni mucho menos, sino que son poderes oligárquicos que son bien reconocibles y que son los que están tomando las verdaderas decisiones, también en ligamento, digamos, en relación con los programas internacionales de las grandes corporaciones, que también vienen a adueñarse de los recursos y vienen a terminar de despojar al país de los recursos existentes, tanto mineros como petroleros, como ecológicos, y que vienen también a establecer incluso industrias supuestamente ecológicas, que a final de cuentas lo que hacen es hacer que el país ya no sea nuestro, sino que el programa neoliberal es que nosotros seamos una especie de inquilinos dentro de las grandes manos privadas que poco a poco se están haciendo del país. Ese es el resultado del primer año de Enrique Peña Nieto. Para empezar, un índice bajísimo en la producción y en el desarrollo del mercado interno, una economía en plena recesión, de la cual supuestamente ya los economistas así estaban diciendo que nos vamos a levantar y que mejoran las expectativas de crecimiento. Claro, un día mejoran y el otro día empeoran. La inestabilidad es lo peor que puede dar un gobierno y es lo que nos ha dado este gobierno. Fíjense, chicos, que por ejemplo, la táctica no deja de llamar la atención las similitudes, por ejemplo, entre
entre las tácticas de Calderón, mediáticas por supuesto, y las del disque nuevo PRI. ¿Y esto por qué lo comento? Por ejemplo, lo que mencionaste en términos de del asunto Michoacán. Es interesante también cuando estaba Calderón, cuál fue el inicio de su guerra contra el narco de aquella vez, pues fue precisamente el operativo Conjunto Michoacán. Ahora de nuevo Michoacán en el ojo del huracán. Ahora de nuevo Michoacán es el que pone las señales, digámoslo así. Es el Estado que viene dando pie a que los medios de comunicación de una u otra manera pues empiecen, ¿no? Comiencen vaya pues a tener tela de dónde cortar para manejar la idea de la importancia, ¿no?, entre comillas, que tiene el que el ejército no deje las calles. Hemos de recordar que, por ejemplo, cuando Calderón llegó, él prometía empleo, ¿no? Era el presidente del empleo. Pero al rato, cuando él acaba de llegar, que sucedió lo de que si mal no recuerdo, lo de las bombas que aventaron en Michoacán y que empieza el operativo Conjunto Michoacán, de ahí todo cambia, y entonces ya la prioridad ya no es el empleo, sino la seguridad, según ellos. Y a la mera hora ni se cumplió en lo uno ni en lo otro. Ahora vemos, como bien decía Ulises, que ahora, pues más que cumplir lo que prometió en campaña Peña Nieto, de que se salga, de retirar al ejército de las calles, pues ahora aumenta, pero hay el pretexto, vean cómo está Michoacán. Eso sí, sin que ninguna autoridad responsable de las administraciones pasadas sea siquiera mencionada, ya no digo sancionada, porque simple y sencillamente no hicieron lo que se debía. ¿Por qué? Porque no se le resalta al pueblo, no se le resalta a la gente vía medios de comunicación, que a final de cuentas el crecimiento de la delincuencia se debe a dos factores muy importantes: la corrupción y la irresponsabilidad también de las autoridades. De una u otra manera, esos son los dos ejes que hacen, que permiten que crezca la delincuencia organizada. Y por lo que yo digo que la similitud de la estrategia también va inclusive con la de Obama. Eso es interesante, aunque dicen, sé que muchos van a decir, ¿qué tiene que ver Obama aquí? No, pues tiene que ver mucho, porque él también en campaña había prometido cerrar Guantánamo, y al rato pretextos no faltaron para que a la mera hora no lo cumpliera. Y se fuera su gobierno por otro lado. Prometió reforma migratoria desde su administración anterior, y hasta la fecha es algo que nomás no se da. Hay intentos de reforma migratoria que a la mera hora de los balazos esos intentos están siendo costosos para los propios, ahora sí que para la propia migración allá en Estados Unidos. O sea, a final de cuentas se promete y es otra cosa. Y sin embargo, siempre se busca el pretexto, así como que ese actuar de derecha, ya no podemos, hoy en día, ya no podemos ni siquiera decir, ¿sabes qué? Ese es actuar del PRI, o es actuar del PAN, o es actuar de los republicanos en Estados Unidos, o es el actuar de no sé cuál en quién sabe qué país, sino que ya todo se vuelve lo mismo, ¿sí? Como que cada país que quiere, donde las instituciones financieras mundiales quieren meter las garras del neoliberalismo, como que en cada país lo único que se aplica son los ejemplos de lo que ya se ha hecho en otros lados, el atole con el dedo que ya se ha dado en otros lados, y a final de cuentas el cumplimiento únicamente de los mismos. Porque eso no se puede negar a Ulises y Marta. Lo que venía haciendo el PRI para cuando llegó el PAN, lo siguió haciendo el PAN, y ahora que regresa el PRI, lo continúa haciendo el PRI, que no es otra cosa más que el incumplimiento invariable de lo que ordenan los organismos financieros internacionales y los potentados de este país. Punto. No se puede decir otra cosa, ¿sí? Todo lo demás que se diga, simple y sencillamente es atole con el dedo. Aquí ya quedó más que claro que vale gorro, porque les digo, aquí han aumentado las violaciones a derechos humanos, eso no interesa, para nada interesa, ¿sí? Ha aumentado el endeudamiento del gobierno de Peña Nieto, eso sí se lo callan muy bien. Y fíjense qué interesante es el hecho del apoyo, el mismo apoyo, ¿sí? El mismo apoyo. Como bien nos dice Ulises, es cierto, la problemática no nomás está en Michoacán, está en diversos estados del país, y sigue siendo muy grave la problemática de la delincuencia organizada, que ahora se le suma la dosis de los que también están entrando, que se llaman autodefensa, se hacen llamar autodefensa, y que también ya están de una u otra manera confrontándose
con delincuentes, con autoridades. Las autoridades ahora ya empiezan a decir que no los van a dejar crecer, etcétera, pero ya es un crecimiento de violencia, punto. Aunque se diga, pero es que es la del pueblo para defenderse, lo que sea, pero estamos hablando de crecimiento delincuencial. Estamos hablando de un crecimiento de violencia en el país. Ese es el punto toral, ¿sí? Se está dando. Y sin embargo, hemos de recordar que así nomás, repentinamente casi, los medios empezaron a cumplir el papel de no resaltar esa condición lamentable de violencia. Y eso también es otro punto importante, ¿sí? Ese es otro punto importante porque nos viene a demostrar cómo los medios de comunicación siguen, porque tampoco han cambiado, ¿sí? Eso es atole con el dedo, el hecho de que a uno de los disque líderes del Yo Soy 132 le hayan dado un programa en Televisa, eso no para nada ha demostrado un cambio en el actuar de ese tipo de medios de comunicación, ¿eh? Y sin embargo, pues ahí queda, creo que este asunto también vale la pena puntualizar. Vámonos a comentarios, réplicas, si quieren aventar, adelante, viene. No, yo creo que ya dije lo que tenía que decir, Bote. ¿Ulises? Sí, gran, digamos, Babel en el que se ha convertido Michoacán, yo creo que es un laboratorio de lo que se espera para el resto del país. Ahora Michoacán es un estado, ya lo habíamos comentado aquí algún día, que es emblemático desde hace muchísimo tiempo de manera histórica, es un estado resistente, incluso lo fue en el México prehispánico contra el poder centralizado de los mexicas, ¿no? Fue un estado que al que no se pudo someter, a que ese imperio no pudo someter, y que sigue siendo emblemático desde el punto de vista en que, aparte de que tiene muchísimos recursos, es un estado en el Pacífico, es estratégico, este estado ha generado mucha insurgencia, tal como Oaxaca y Guerrero también a su interior. Es interesante también ver cómo, y eso es importante también para la evolución del año de gobierno de Enrique Peña Nieto, porque lo que sí se ha logrado de manera eficiente para los intereses de las élites es lo que tú decías, Bote, el proceso de criminalización de lo que es las resistencias y los movimientos sociales. Yo sé que de alguna forma, bueno, la opinión que tú tienes, Bote, en cuanto a la violencia como un método, bueno, pues la conozco bastante bien, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta como fenómeno no habría que soslayarla, ¿me explico? No habría de alguna manera que desacreditarla o descalificarla, sino analizarla. Y de lo que se ha tratado con muchos analistas, por ejemplo, unos que vi hoy en Foro TV en la mañana, que eran, si mal no, con un tipo llamado Luis de la Calle, con Roberto Campos, creo que se llama el conductor de ese programa, es dirigir la atención a que el verdadero problema que se presenta en Oaxaca, en Chiapas, en todos estos estados en donde, bueno, coinciden en que hay una gran presencia de maestros, por ejemplo, ¿no? Una gran presencia de la gente, lo cual eso le preocupa al gobierno. Coinciden también en que son estados, bueno, que han tenido pues, una larga tradición de movimientos o de brotes insurgentes, ¿no? Y todo va señalado, ¿no? Todos los análisis quieren guiar y orientar y jalar a la opinión pública hacia la creencia de que el problema en estos estados, por el que el crimen organizado ha surgido, no es por la corrupción producto del sistema capitalista, no es por la corrupción producto del sistema de la infraestructura ideológica que sostiene el libre mercado salvaje en el que vivimos, no la pobreza, la generación de la injusticia social, no. El verdadero error del gobierno, según ellos, ha sido ser muy dócil con las insurgencias, sobre todo las del CENTE, que es a la que están ahorita apuntando todos sus pueblos. La poca dureza con lo que se ha tratado y cómo se ha dejado crecer, por ejemplo, a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y a otros movimientos. Es decir, el crimen organizado se siente a sus anchas y de alguna manera ha llegado a otro grado de impunidad, porque le perdió el miedo a la autoridad, porque la autoridad permitió que estos grupos, ¿no?, disidentes, que estos grupos
de resistencia contra el poder, ellos no lo llaman así, pero que estos grupos de oposición hayan surgido y se hayan desarrollado y que los hayan dejado, ¿no? Como si eso fuera cierta parte, es decir, como si no hubiera habido nunca represión en esos estados, lo cual no es cierto, ha habido represión y mucha, pero para estos señores analistas, pues prácticamente pues esto no ha sido suficiente y se necesitaba más represión para que también el crimen organizado no tomara ejemplo y no se sintiera tan cómodo dentro de un estado sin autoridad. Entonces fíjense cómo de alguna manera se trata hasta este punto, y eso sí se ha hecho muy bien en un año, de distraer y jalar a la opinión pública para culpabilizar, satanizar, ¿no?, a estos grupos disidentes. Este sujeto Luis de la Calle, de manera impune y ridícula, ¿no? Se tocaban varios temas en esa mesa, y era curioso que todos los temas lo quería llevar a la gente. Cuando se toca el tema de la ingobernabilidad de Michoacán, del desarrollo del crimen organizado, de las autodefensas y su desarrollo, y de la gran confusión en la que se está viviendo en el Estado, ¿no?, al borde ya de un laboratorio de lo que está por suceder o lo que está sucediendo ya a nivel nacional, ¿no? Este sujeto volvió a recurrir y dijo, bueno, lo que pasa, bueno, una de las cosas que sí se indicaron y que están en las cifras, Marta y Bote, es que, por ejemplo, se habla mucho de la baja en los homicidios para los números favorables a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, cuando pues obviamente los asesinatos no son los únicos indicadores del crimen organizado. En Michoacán y en todos estos estados ha ido a la alta lo que es la secuestro y la extorsión. Y entonces lo que dice Luis de la Calle me sorprendió mucho, porque él dijo, bueno, ¿cómo no va a haber secuestro y extorsión? Si la gente, ¿no?, que se cree dueña de Oaxaca, por ejemplo, extorsiona y secuestra el Estado mexicano y extorsiona al gobierno que se deja extorsionar, y entonces cómo la gente pues no va a poner el ejemplo para que se disparen las extorsiones en todo el país. Entonces, digamos, no sé ustedes qué opinan, pero yo me quedé, digamos, con esta lógica, ¿no?, a la que está sujeta la opinión pública. Yo creo que cualquier evaluación real del sexenio de Peña Nieto, del primer año del sexenio de Peña Nieto, pues es verdaderamente difícil, ¿no?, con esta información que circula, ¿no?, y con esta información que trata, como tú dices, Bote, como en cuanto a otras cuestiones, ¿no?, como 132 y como el primero de diciembre en México, que es este nuevo movimiento, digamos, por llamarlo de alguna forma, que son distractores. Esto yo lo pondré en discusión, pero en parte sí te doy la razón, de que tiene cierto aspecto de distracción y de centración de la atención en lo que de veras nos está afectando a todos. Y pues aquí también hay una clara distracción, pero de una manera con mucho más dolo, para decir que la resistencia en los movimientos que resisten y que se oponen a estas políticas casi omnipotentes que los grandes potentados, que los grandes grupos empresariales y corporativos están imponiendo en México, son las culpables de que se esté generando el crimen organizado. Es decir, ahí ya hay una apertura importante, porque ya en este nuevo año del gobierno que viene vamos a asistir ya a una opinión pública que en gran parte va a estar preparada para admitir la represión a esos grupos por vincularlos en su imaginario directamente con estos grupos delictivos, y esto es muy grave. Oye, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, hay un detalle. Tú dijiste que mi planteamiento es de que se usa la violencia como método. Yo no lo... Es que comentaste que así lo pienso yo, bueno, no es así. Que yo conozco, de hecho, no ahondé ni en los detalles de tu postura, porque ya la has expuesto mucho aquí. Uh-huh. Y sé de alguna manera que tú, bueno, que siempre te instalas y te muestras como un partidario principalmente de las vías pacíficas, ¿no? Sí, claro. No, sí, pero... Movimientos y las vías pacíficas. Yo más bien más bien, Ulises, lo que yo veo es que lo que es más bien el proceso que veo que usa la derecha es el uso precisamente de la violencia que llega a acontecer. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, al margen de lo que podamos pensar o que tengamos nosotros de idea de lo ocurrido, por ejemplo, en el famoso 11 de septiembre, allá en los Estados Unidos, la realidad es que las consecuencias de eso, ¿sí?, las consecuencias de ese hecho,
redundaron en una violación de garantías individuales en todo el mundo de la gente. Sí, así de simple. Y un beneficio enorme para los encargados de las empresas de seguridad. Ahora vemos, por ejemplo, cómo hasta hay empresas, por ejemplo, el caso mexicano, vemos cómo hay empresas privadas que se encargan de la seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos, en las terminales de autobuses. O sea, ahí ya hay un ganón privado. Quieras que no, hay un ganón privado de la condición de violencia que hay. Y yo más bien creo que el método, en un momento dado, es el del uso de las consecuencias que deriva, que son derivadas de la misma situación violenta. Pero lo que sí no se puede negar, Ulises, Marta, es que el crecimiento de la violencia propia del crimen organizado, obviamente que así en términos matemáticos es directamente proporcional al crecimiento de la propia delincuencia organizada, que ese crecimiento no se puede entender, o sea, no se puede dar, ¿sí? No se puede dar si no es por las vías de la corrupción, la complacencia, eso se lo añado ahorita porque no lo había dicho hace rato, y la irresponsabilidad de autoridades que simple y sencillamente no han sido ni siquiera llamadas a rendir cuentas al pueblo de su mal actuar, o de su actuar omiso, o del actuar como quieran, que lo único que nos ha dejado en este país es esta situación de violencia que de una u otra manera, como tú lo dijiste hace rato, ¿sí?, mantienen en un shock. Hay un shock aquí en el que está la población mexicana, invariablemente por términos de la violencia. Aquí hay un zumbido muy duro que se metió, no es de aquí del internet, digo yo por si se alcanza a escuchar, bueno, que sepan, es una, ahora sí que parece ser que es una bocina, pero bueno, ahí está. Parece un mosquito gigantesco. Parece moscote, es un zancudote. Sí. Pero bueno, entonces es lo que yo pienso más bien, Ulises, y creo que es muy acertado ese planteamiento. Las consecuencias son las que están siendo utilizadas, y mira, lo importante es el hecho de que desde hace mucho tiempo la derecha nos pone a los ojos de los ciudadanos como prioridad la cuestión del crimen organizado y la violencia, cuando la prioridad debería de ser precisamente combatir lo que crea, lo que ayuda a ese crecimiento. Porque no nomás es si bien es cierto que el crecimiento, como lo expliqué, se debe a esos tres factores, también debemos entender que el hecho de que haya falta de oportunidades en el país, de que siga este gobierno viendo por los negocios y el enriquecimiento desmedido de los cuates, valiendo gorro que a la población se la esté llevando el tren, ¿sí? Mientras se sigue teniendo un gobierno en el que no importa que suban de costo el avión presidencial o los helicópteros que adquirió la Sedera, no importa que se pague, a fin y a cabo es dinero del pueblo. Eso sí no se dice en televisión, ¿sí? Cualquier persona que supuestamente ya iba a comprar un producto en un precio y se lo sube, la hace de tos. No, el gobierno mexicano al contrario, hay que comprar el avión presidencial, primero es el lujo, no, primero es eso, ¿sí? Eso sí, en las cámaras de televisión hay que decir que lo que importa es la gente. Imagínense nada más con el costo del avioncito presidencial, ahí lo dejo de tarea, con el costo del avión presidencial, lo que se pudo haber apoyado a los hermanos en desgracia por los huracanes de Ingrid y Manuel. Ahí lo dejo nomás de tarea, que es lo que sí no dicen los medios de comunicación, ni mucho menos tampoco va a decir el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Y bueno, pues ese es mi punto, mi réplica. No sé si quieras agregar algo más, Ulises. No, simplemente que, bueno, obviamente yo creo que la doctrina del shock sí implica un sentimiento de miedo y amenaza, pero sí hay que tener un análisis también para separar cuáles por formas de disidencia, incluso pues por la vía armada, no pertenecen precisamente de manera originaria o de manera genuina a una estrategia de ese tipo, aunque después, como tú dices, como consecuencia pueda haber ese uso, pero por eso pues, hay que estar muy, muy alertas al ver que puede haber muchos movimientos que legítimamente y en un nivel de desesperación pueden ya tomar esas vías, como lo están tomando muchas de las autodefensas, que bueno, a lo que le teme el Estado es a la insurgencia que se pueda derivar ahí, que esté fuera de su control.
porque como tú dices, hay una narcoinsurgencia y una insurgencia que tiene que ver con su control o está dentro de su control, ¿me explico? Pero hay una que no, y esa es la que siempre le va a preocupar. Aunque tienes razón, digamos, la doctrina del shock, digamos, no puedo yo decir que sea una consecuencia de los levantamientos armados legítimos como tal, pero sí son condiciones aprovechables, como tú bien dices, para incorporarlas a esta estrategia del miedo, y que de alguna manera hay que estar muy alerta para distinguirlas, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo porque, pues ahora sí que vaya uno a saber, ¿no? En un momento dado, exactamente cuál sea, ¿no? Realmente la causa, el interés, ¿no? Porque se puede decir, por ejemplo, ¿quién me dice a mí? No lo sé, por eso lo planteo como una pregunta, porque no lo sé. ¿Quién me dice a mí que de veras los que están llevando a cabo la autodefensa realmente tienen ese fin de autodefender al pueblo? Pero mira, yo creo que es precisamente ese nivel de confusión al que se quiere llegar, ¿no? Porque si tú caes en la cuenta, o de alguna forma, independientemente también lo que opina Marta en cuanto a esto, porque bueno, ya es una especie de vertiente que se dio aquí de los temas, si tú de alguna manera caes en la cuenta en esa duda generada, no en esa duda creada, ¿no? Y otras precisamente por solamente la duda, es decir, mejor de antemano hay que, no sé, no me atrevo a decir descalificar, pero sí hay que poner entre paréntesis y en mucha reserva estos grupos, porque pueden ser de alguna manera manejados, controlados, pues entonces también estás de alguna manera cooptando un poco, no cooptando, sino digamos, estás bloqueando un poco que en serio estos grupos surgieron como una acto desesperado, muchos de ellos, otros no, hay que ver con pinzas y de manera muy fina, como una pinza que se dio entre el gobierno y el crimen organizado, como dos fuerzas de amenaza, como dos fuerzas persecutoras, como dos fuerzas de acoso que se les ha dado a las comunidades rurales, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo el hecho de que, por ejemplo, ya había, digámoslo así, ya había un nivel, por decirlo así, ¿no? Fuerte, preocupante, ¿va? De violencia. Que lo que vemos ahora es que los grupos de autodefensa, yo aquí no toco el asunto porque no me consta si de veras sean legítimos o no, acabe la duda, que es la que yo expuse, pero como no lo sé, lo que sí me queda a mí claro es que el surgimiento de los grupos de autodefensa vienen a abonar aún más a la problemática de violencia que ya se vive. Porque ahora ya no nomás es la autoridad contra los delincuentes, sino que ahora vemos autoridad, autodefensa contra delincuentes, y luego vemos a la misma autoridad que de una u otra manera también ahí tiene su confrontación con los autodefensa. Y entonces autoridad y delincuencia contra las autodefensas, que es el caso más común. Exacto, exactamente, pero o sea, ya entra un tercer ingrediente que al margen de que a la larga, porque eso ya lo veremos a la larga, realmente sirva o no sirva, eso por eso digo al margen de eso, lo que sí es una realidad es que este ingrediente extra ya nos da una condición todavía de una situación de violencia más compleja y mayor de la que ya se estaba viviendo, ¿no? Sí, de alguna forma hay que estar muy atentos, sí, ¿no? al análisis de esto. Sí, porque sí es un tema interesante. Bueno, mira, ya se nos va a acabar el tiempo, pero no podemos dejar pasar a hablar de este tema tan serio, esto que publicó la jornada ayer, ¿sí? Me pareció bastante fuerte esto que publicó, pero ya se venía dando la idea, y es que la idea solita viene cuando vemos, por ejemplo, lo que, en términos generales, porque no es uno abogado ni constitucionalista para nada, lo que dice el artículo 28 constitucional que pretenden cambiar. Si el artículo 28 constitucional lo que plantea básicamente es sector estratégico para la nación, lo que tiene que ver con la cuestión energética, vaya pues, el sector energético es estratégico para la nación. Y lo que plantea, por ejemplo, este artículo, pues es precisamente el carácter estratégico del sector energético para el país.
¿Qué implica el que el sector energético sea estratégico? Pues simple y sencillamente, entre otras cosas y de manera inmediata, implica que el gobierno debe de protegerlos. No es algo que pueda ponerse en manos de cualquiera, sino es algo que debe de estar en las manos del Estado. Así de sencillo, ¿sí? Desde el momento en el que se plantea que ese artículo sea reformado, buscando quitar como sector estratégico del país, quitar como estratégico al sector energético, prácticamente eso nos puede dar una idea, ¿no?, de que la pretensión simple y sencillamente es de que el Estado ya no se encargue, ya no sea el encargado directo por ley y constitución del sector energético nacional. Desde ahí podemos darnos una idea. Hasta yo sí comparto la idea que he escuchado a diversos expertos, de que es hasta es más de preocuparse que modifiquen el 28 constitucional que el 27. Y bueno, esto de por sí ya nos hace pensar en una situación seria. Y lo que publica ayer La Jornada, que nomás leo un pedacito, busca Peña Nieto, o sea, con la reforma energética, libertad para que la iniciativa privada pueda sacar el crudo del país. Esto es importante. ¿Por qué razón es importante? Porque ya no nomás se trata de cuestión de dinero, ¿sí? De una u otra manera ya se trata literalmente de llevarse la riqueza de nuestro país tal cual. Así de sencillo, ¿sí? Por eso es por lo que yo reitero que es muy importante tener en cuenta este problema, ¿sí? Y no tomarlo a la ligera como vaya, pues tan se ha tomado a la ligera que, de no ser por esos expertos que he llegado a escuchar que hablan de la importancia que tiene el artículo 28 constitucional y que es más serio la intención de modificar ese que incluso el 27, de ahí en fuera no se lo he escuchado a nadie. A nadie, ¿sí? Bueno, expertos y obviamente a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? De ahí en fuera, en los medios de comunicación, los merolicos televisivos, simple y sencillamente de eso no dicen nada. Y es algo muy, bueno, creo yo, bastante serio, que debería de ponerse en su debida dimensión. Voy a leer un pedazo de esta nota, nada más para que quede claro de lo que se trata. En el plan energético que presenta junto con Acción Nacional, o sea, con el PAN, es lo que yo les decía, fíjense a qué grado de hipocresía y servilismo del PAN. Otro partido en su lugar, otro partido realmente distinto al PRI, ya hubiera dicho, no, espérenme, si no me dejaron a mí y se me oponían, pues yo también me voy a oponer ahora al PRI. No, véanlo, ahí van de la manita, porque es más importante los intereses que ambos defienden que las propias convicciones y hasta el orgullo que pudieran tener como partido político. Pero fíjense, en el plan energético que presenta junto con Acción Nacional, que pretende hacer a Pemex más pequeño, limita la exclusividad del Estado al otorgamiento de concesiones, contratos y permisos, fíjense. Abre la puerta a refinerías, oleoductos y ductos privados. Los de la paraestatal hasta podrán venderse. Los de Pemex podrán venderse. La apertura en el sector energético propuesta por el Ejecutivo Federal y el PAN plantea la desaparición de la explotación del petróleo como actividad estratégica, que es lo que les vengo yo diciendo. La modificar el 28 es lo que generaría, para permitir la participación del sector privado en todas las actividades de la industria de hidrocarburos, según se desprende del último borrador de la propuesta para la ley secundaria de la reforma energética, cuya copia tiene La Jornada. Yo sé que habrá quienes digan, oye, pero pues es una ley secundaria. Perdón, gracias a las leyes secundarias, en este país se ha permitido que, aunque el artículo 123 en su fracción sexta diga, para lo que debe alcanzar el salario mínimo que se pague, lo que se paga es una miseria, es una limosna. ¿Gracias a qué? A las leyes secundarias. El artículo 27 constitucional prohíbe el capital privado en la industria eléctrica y en Pemex, y actualmente hay capital privado en la industria eléctrica y en Pemex. ¿Gracias a qué? A las leyes secundarias. Mucho del pisoteo del espíritu constitucional en beneficio de los mexicanos se ha dado. ¿Por qué? Por las dichosas leyes secundarias. Así que no perdamos de vista notas como esta
que creo que es muy importante que planteemos. Y ahora que comenzamos con Ulises, adelante. Pues sí, en efecto, Bote, hay una serie de situaciones que hay que recalcar en este momento, ¿no? Una cosa muy grave, ¿no?, que abona todo lo que acabas de decir, ¿no?, es este asunto de la impunidad con la que se están llevando las reformas de saqueo, ¿no? Tíralo del bote. Estas reformas vienen de una violación sistemática, digamos, pero legalizada, a la Constitución, ¿no? Vienen de una puesta en cuestión de la Carta Magna, que viene de una serie de mandatos internacionales cuyo objetivo es socavar la soberanía en lo que sea necesario, o que quede una imagen de soberanía y de legalidad, que solamente sirva como una virtualidad que mantenga a la gente golpeada por todas estas reformas en una especie como de alucinación, o como una especie como de sopor, de estar en un estado de derecho y en un estado democrático. Realmente la modificación del Estado a modo bueno, como tú le llamas el Estado a modo, la creación de ciertas variables y condiciones sistemáticas, jurídicas, legislativas, parece ser algo que es difícil, como decía Marta, ¿no?, difícil de detener, porque es algo que se va dando en un ámbito que al parecer está, por llamarlo de alguna forma, reificado, es decir, separado del ámbito de la cotidianidad pública. Es decir, lo que se hace en los procesos que se dan en las cámaras, que se dan en el poder legislativo, la gente lo siente como totalmente separados o independientes o autónomos de lo que es la propia vida y la propia lucha por el sustento, la propia lucha por la supervivencia económica, en la que cada uno de los sujetos, de los individuos que en este país, se encuentra día a día. Esta es la forma por la cual es bastante difícil ver cómo todas estas situaciones jurídicas y todas estas situaciones de legislación, ¿no?, pueden entrar realmente en un imaginario cotidiano para activar núcleos, digamos, de resistencia, núcleos de inconformidad, pero que no pasen de esa inconformidad, digamos, pasiva, que tiene mucho que ver con lo que es la resignación, ¿no? Es decir, creo que muchos de los comentarios amargos que se dan a nivel calle, que se dan a nivel cotidiano en nuestro país, estos comentarios amargos, muchas veces irónicos, que demuestran inteligencia, ingenio, pero una inteligencia, ingenio simplemente abocada a la válvula de escape emocional, ¿no?, pero que conlleva una resignación y una pasividad íncita, profunda, en el imaginario y en la psicología social de gran parte del grueso de la población. Y es por esto por lo que una reforma como la energética puede de alguna forma tomar ciertas decisiones, decir una cosa y hacer otra, y cambiar dos léxico dentro de este conjunto de contenidos mediáticos que son traducidos a través de la propaganda política en términos de bienestar para el país. Y que estos pequeños detalles, con una falta de análisis garrafal por parte de un gran número de la población, que no nos hemos puesto de alguna forma a indagar correctamente qué es lo que está sucediendo, o que nada más lo sabemos de una manera superficial, ¿no? Se ve discapacitada, ¿no?, de manera autosumida para poder de alguna forma incidir directamente en lo que está sucediendo, ¿no? La reforma energética, a través, repito, de 2 o 3 palabras clave, esconde otras intenciones, ¿no?, que ya tiene que ver con cosas que, según la reforma propuesta por el PRI, y que según esto va a ser la aprobada,
no se iban a tocar o se iban a limitar o se iban a regular. Siempre también en esta, que yo quiero reiterar, Bote, en esta dilucidación que tú hiciste, de tener una especie como de juego de proporción por parte de la propaganda política. Primero proponen una andanada que provoca otra vez un shock en la población, ¿no? Una serie de reformas y un paquete económico y una serie de cambios que se le presentan como inevitables a la sociedad. Las hace entrar en pánico, en miedo ante la impotencia de haber votado por el partido que las va a imponer y ya no poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Pero bueno, como siempre hay sectores conscientes de la población que sí rebelan, presionan, y hay niveles y baremos y medidores del descontento social también por parte del poder. De repente se toma la decisión de hacer parecer como que hay una retracción y decir, bueno, está bien, para que veas que nos impulsa la nobleza y el cuidado de tu economía, vamos a dejar de hacer lo que estamos obligados a hacer y lo que nosotros sabemos que se tiene que hacer simplemente para dar oxígeno y respiro. Y este oxígeno y este respiro, este repliegue mínimo que se da en contra de la situación de repliegue mínimo que se da, en función de lo que se había propuesto al principio, pues ya es percibido de manera proporcional por la sociedad como una gran ayuda por parte del gobierno, es decir, como una preocupación legítima y como acciones del gobierno en pro de lo que es el bienestar popular, cuando en realidad simplemente se trata de una virtualidad, es decir, de una simulación en la cual ya se tenían calculados ciertos procesos de resistencia, ya se tenía calculado que seguramente iba a tener que haber repliegues, pero prácticamente las intenciones principales siguen prácticamente intactas. Ahora la reforma energética, ¿no? A través de este léxico ha de alguna forma ya, mediante varias filtraciones por diversos medios, incluso internacionales, pues ya ha quedado al descubierto que va mucho más allá y que tiene alcances privatizadores mucho más allá de los que Enrique Peña Nieto y su gabinete han querido poner en la mesa de la opinión pública, ¿no? Falta ver entonces, pues, digamos, cuáles son las reacciones, y de alguna forma pues esto nos lleva a que, bueno, hoy otra vez con un zócalo no totalmente lleno, López Obrador se presentó y propone acciones, y una buena noticia por ahí, que bueno, que yo considero que es un pequeño acercamiento, ¿no? Que bueno, Morena en este proceso de partidización con el cual estoy muy de acuerdo, pero que de todos modos sigue siendo más o menos la fuerza política medio independiente que tiene este país, ¿no? Dentro del juego de la democracia formal, se ha unido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más bien la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha manifestado que apoya a Morena en todo lo que tenga que ver con el rechazo a la reforma energética, lo cual puede ser una fuente, pues, de resistencia y una fuente de fuerza. Ya se había dado que, bueno, Andrés Manuel López Obrador en algunas ocasiones ya se había mostrado de manera muy tímida en alineación con las luchas del centro, pero ahora parece ser que, bueno, la invitación o el guiño viene de parte de la CENTE, perdón, siempre lo confundo, de la CENTE, de la coordinadora, y este es un ligue de resistencia que bueno, resulta bastante conveniente, puede resultar bastante conveniente, y que de alguna manera habría que aprovechar. Bueno, lo que señala ese artículo de la jornada OTE, pues bueno, creo que no sorprende mucho. No sorprende mucho o realmente casi nada para los que más o menos han estado informados o que les importa la política y los asuntos políticos del país. Porque, pues bueno, para esto fue impuesto Peña Nieto, para esto se compró la presidencia, para satisfacer estos intereses de la élite económica, no solo nacional, sino sobre todo internacional. Estas iniciativas de Peña Nieto, toda la reforma de Peña Nieto está calcada conforme un documento de la Casa Blanca de Washington,
para permitir llevarse la joya de la corona de nuestro país, que son sus recursos petroleros, y qué mejor que al lado sin mayores costos, tan cerca de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso creo que nos sorprende. Y en cuanto al PAN, pues tampoco, porque ya sabemos que ellos siempre han ido por esa línea, nunca son el mismo modelo económico, para ellos, con que les den obtengan poder o un ratito que se los prestaban, estuvieron contentos, y lo siguen manteniendo para que tengan acceso en los estados, en algunos puestos, para que sigan teniendo ciertas prebendas. Con eso les basta. Y si regresan de nuevo porque necesita otra válvula de escape el sistema, pues ahí estarán ellos para irse cambalacheando con el PRI y seguir manteniendo los intereses de unos cuantos. Yo la verdad no veo cómo vaya a poder revertirse esto. Sí hay una fuerza creciente que está en contra, pero todavía falta mucho. Estaba leyendo un libro de Paulo Freire donde habla de la historia de Brasil y habla de su inexperiencia democrática, y creo que se aplica muy bien a México también, porque pues sí, también nosotros tenemos una inexperiencia democrática, y no democrática en cuanto a elecciones, institutos federales electorales, la democracia de spots, no es así, no, de gente que participe realmente de los asuntos públicos, involucrada, que debata, que dialogue, que participe en los asuntos de su comunidad, tanto para ser electos, ser votados, votar, pero realmente no nada más quedarse en eso, sino participar, como señalo, conocer, estar informado, reflexionar y sobre los asuntos públicos de su entorno. Y nosotros estamos igual, una inexperiencia democrática absoluta, venimos somos un país colonizado, venimos de la colonia, de prácticas autoritarias. Ni los que dominan ni los dominados hemos podido trascender. No es posible, porque no tenemos esa experiencia, o sea, esa experiencia democrática. Somos totalmente inexpertos, se requiere mucho, poco a poco. De hecho, qué bueno que haya ya brotes de las rebeliones, son un gran paso. E incluso esa violencia de no quedarse callado ante la imposición, no es lo ideal. Lo ideal sería la crítica, la reflexión, la organización de otra manera, pero por lo menos es un inicio, y que no dejarse llevar nada más por la emoción, por las ganas de cambiar las cosas, pero sin una organización. Se requiere todavía mucho. Apenas estamos en esto, apenas después de tantos años, después de la colonia, después de todo lo que sucedió, de presidentes impuestos, de ninguna práctica democrática, y todo el tiempo con el PRI, y después tomar los ejemplos de la democracia mercachifle de Estados Unidos, y creer que con eso ya había transición, como tantos analistas lo dijeron en el 2000, cuando solo era ahora te toca a ti y a mí para que hacerle al cuento. No, todavía falta mucho, y pues desafortunadamente, si el enemigo es muy grande, o el enemigo, bueno, los que quieren estos intereses, quieren satisfacer sus intereses en contra de la mayoría, pues tienen muchos elementos, llevan ya mucho tiempo. Ellos sí tienen mucha experiencia no democrática, mucha experiencia autoritaria, ya de varios tiempos, muchas herramientas, muchos medios para poder imponerse. Y pues nosotros sabemos, apenas estamos, hay que seguirle. Yo creo que se va por buen camino, se intenta, ahí va, hay que seguir protestando, seguir luchando, seguir reflexionando, seguir organizando, seguir practicando, y pues, como tú señalas también, romper ese cerco informativo, porque no olvidemos nunca que uno de los principales elementos de los que se sirven, de los que han utilizado en su experiencia autoritaria, son los medios de comunicación, los medios de comunicación a un modo, y su inmensísimo poder que han adquirido con años. Oye, fíjate que ese concepto me llamó mucho la atención, inexperiencia democrática. Claro que hay inexperiencia democrática, a grado tal de que millones de tarugos se siguen creyendo vía televisión que hay democracia en este país y que la democracia crece. Así de mal, ¿no? Con respecto a algo que dijo Ulises, vale la pena también corroborarlo con el spot que les digo que vi
de la reforma energética, de la reforma hacendaria. Órale, no, y ¿estás seguro que no, que no se van a pagar IVA en colegiatura? Sí, seguro que no se van a pagar, o sea, perdón, o sea, no, todavía se pinta, ya me extrañaba a mí, que de repente se hubieran encargado ciertas organizaciones de hacer un gran escándalo por el IVA a las colegiaturas, para que a la mera hora ahora ya hasta en spot se maneja como del gran beneficio a los mexicanos, que dentro de la reforma hacendaria que nos va a cobrar más a todos, nos va a sacar más dinero a los de abajo, para que continúen los privilegios de los de arriba, pues resulta ser que pues fue un gran beneficio el que no se le pusiera el IVA a las colegiaturas, aunque se lo hayan puesto al transporte foráneo, aunque los pequeños contribuyentes van a pasar a tributar como si fueran empresarios grandes, a pesar de que se va a cobrar impuestos especiales a alimentos, bebidas azucaradas, en fin, todo ese paquete que también precisamente hemos de recordar que se puso de tal manera junto con la cuestión de salud, a grado tal de que millones de tarugos se han creído y hasta celebran el que se le haya puesto más impuestos a los refrescos y a la comida chatarra, porque como se lo pintaron que es por el beneficio de la salud, siendo que a final de cuentas quizá hay cuántas personas que apenas si pueden comerse un dulce en la calle para medio llevarla, porque no hay trabajo estable y hay que buscarse quizá cuántos trabajos para hacer chambitas, y apenas si tienen tiempo de echarse un chesco, ahora les va a costar más ese chesco, pero todavía hay que agradecérselos. Fíjense cómo estos ejemplos corroboran lo que dijo Ulises, ¿no? Ahora, con respecto a lo de Manuel López Obrador, ahora sí, bueno, ya qué más se puede decir. Es increíble de que haya llamado al Zócalo para avisar de que estén todos atentos, de cercar el Senado cuando inicia la discusión de la reforma energética. Nomás que hay un pequeño detalle, que se le adelantó los operativos policíacos. Ya prácticamente hasta los vecinos se están quejando de lo exagerado del búnker que se hizo en la sede del Senado allá en Reforma. Ya, o sea, prácticamente ya, si acaso lo que se hará será rodear el búnker, que de segurito ya va a haber tanto en Senado como en Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, qué interesante, un búnker prácticamente se hizo a 15 días. Va a durar 15 días, estaba leyendo yo, que va a durar ese búnker de la sede del Senado de allá de Reforma, va a durar 15 días, qué casualidad, y sobre todo cuando ya se va a tratar un tema muy importante. A mí ya me queda, al menos a mí ya me da la impresión, ese búnker que ya están haciendo desde ahorita, ya me da la impresión del despojo que se va a venir aprobando. O sea, la reforma esta de Peña Nieto y el PAN, que nos va a acabar de desgraciar a los mexicanos, ¿sí? O sea, ya se ve en puerta. Y sin embargo la medida pues es hacer cercos allí, una medida que, tomando en cuenta leyes en las que ya puede sesionarse en otros lados, y tomando en cuenta que ya le hicieron búnker al Senado, híjole, caray, se me hace tan inútil como esa de apagar la luz en protesta de los gasolinazos. Pero bueno, no quito con esto, y hay que puntualizarlo, las verdad que siempre nos ha dicho Andrés Manuel López Obrador, porque él es el único, y esto sí hay que señalarlo bien y subrayarlo y ponerlo entre comillas, grandote. Él ha sido el único que nos ha vaticinado este escenario desde hace mucho tiempo atrás. Y de hablar de mucho tiempo atrás, estoy hablando de bastante tiempo atrás. Y ha sido el único. Ha sido el único que nos ha querido, o por lo menos nos ha informado con bastante anticipación, las pretensiones del priismo y del panismo desde hace mucho, y que simple y sencillamente pues es al que millones de tarugos, así nomás, sin más ni más, se le van encima a criticarlo por trivialidades que son presentadas en medios televisivos. Yo mismo, y acepto que he criticado a Andrés Manuel, y lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo de lo que no me parece correcto, como esto que hablé, ¿sí? Pero eso es muy distinto a criticar a un líder social, a un personaje político tan importante, con trivialidades que son presentadas en medios televisivos.
muy distinto. ¿Sí? Así que bueno, ahí lo dejo claro, también comento esa situación, porque ahorita en estos momentos, yo creo que en otros lugares donde hay más organización y conciencia en el mundo, de barato a estas alturas del partido, ya hubiera sido tal la baja en ventas de gasolinas y combustibles, que de barato, ya se hubieran cancelado los gasolinazos. Pero estamos en un México en el que se sigue cambiando el oro por espejitos, en el que importa más lo que diga como dicen por ahí, un enmascarado en internet, que lo que diga muchísima gente seria, expertos, conocedores de temas diversos, que simple y sencillamente yo he visto en sus videos de opiniones la cantidad tan baja de visitas. Es baja comparada con los videos de enmascarados y encapuchados, que a la mera hora de los balazos primero dicen que primero muertos antes de que llegue Peña Nieto al poder, y luego así ni más se van y desaparecen. Lamentable, ¿no? Vámonos a comentarios finales, réplica, lo que quieran, porque ya vamos de salida de este programa, chicos, adelante. Pues bueno, yo creo que con base en lo que señalé de la inexperiencia democrática de nuestro país, en la gran falta de práctica en los asuntos públicos, en el involucramiento, en la participación, Andrés Manuel no tiene mucho margen de maniobra. Sí tiene una fuerza, pero no la suficiente, gente que lo sigue, pero no la suficiente como para poder hacer algo más, es mi opinión. Al menos él solo no se han unido los diferentes movimientos que están ahí. Creo que es posible que alguna vez converjan, pero ahorita creo que no tenía mucho por dónde moverse. Y pues bueno, los augurios no son muy buenos. Creo que sí se va a imponer esta reforma, y pues bueno, todavía a ver qué pasa, porque las consecuencias van a ser terribles y todo puede pasar, pueden venir sorpresas que no esperemos, y ellos mismos, los que están con todo este plan, con toda esta, ya frotándose las manos, bueno, a veces hay consecuencias indeseables de los programas deseables que implanten, así es que quién sabe qué pueda pasar, y estamos en esto. Pues muchas gracias a los que nos escucharon, gracias a ti, Bote, gracias Ulises, y hasta la próxima. Oye, Marta, pero ¿sabes una cosa? Aquí ahorita que mencionaste, me llamó la atención esto, y tienes razón, ¿no? ¿Sabes qué, Andrés Manuel? Bueno, en cierta manera también la misma gente también puede demostrar en un momento dado qué tan organizada, consciente está para tomar medidas más interesantes, pero ni siquiera las se han planteado, que es lo que yo digo, y se toman otras que me parecen muy triviales, es mi punto de vista. Pero lo que sí quiero señalar y aprovechar en este programa, Marta, es que aparte de eso resulta ser que pues vemos a un Miguel Ángel Mancera que le mete el pie a quienes quieren unirse a Andrés Manuel. Recordemos que inclusive hubo la orden del gobierno del Distrito Federal para la cuestión de los maestros de la coordinadora, que llegaran al Zócalo cuando estuvo el mitin de AMLO. Eso fue una nota que salió el fin de semana que me llamó mucho la atención, y digo yo, Andrés Manuel está pidiendo que se unan en pro de defender el petróleo, y Mancera le mete el pie, y sin embargo, no nada más Andrés Manuel está, digamos que callado ante esas cosas, sino que además defiende a Mancera. Esos son de los puntos que a mí me parecen, pues que son de llamar la atención. A lo mejor, ¿verdad? Pudiera ser que bueno, pues que en un momento dado para que no se cree y se sume un conflicto más a la de por sí ya conflictiva, ¿no?, izquierda que hay en el país, a lo mejor será por eso, no lo sé, pero a mí me parece que ya era momento para que Andrés Manuel, pues ya no digo yo que le dijera algo a Mancera. ¿Cómo es posible que el propio Mancera se recrudece con los maestros de la coordinadora, y sin embargo Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente hasta dice, en donde se llega a presentar, hay un video allí que puse en el tiradero del bote de una presentación que tuvo, creo que hace unos meses, ya no me acuerdo, en el que hasta pues él dice que está gobernando bien Miguel Ángel Mancera. Son de las cosas que también son lamentables. Señalas que fue hace unos meses, no sabemos ya que diga ahorita, y yo creo que sí son esos juegos de la Realpolitik
y de no, bastante son los enemigos, y ese también, yo no digo que Mancera no lo sea, pero pues esto está lleno de trampas, de mentiras, de traiciones, pero... Claro. Porque mira, ¿sabes creo que sí va por ahí bastante con lo que tiene. A Andrés Manuel se le pide demasiado, y pues él no es solo, y necesita toda una fuerza, y se necesita unir más ya con él o de otra manera, o que converjan con él. Esa es mi opinión. Yo sí creo que, como tú dices, no es no hacerse más siquiera tener el espacio del Zócalo. Este hombre era capaz de ni siquiera también cerrarlo. Yo creo que mantiene eso. A lo mejor es tibio, a lo mejor debería decir más, no lo sé, pero creo que él está concentrado en esto, en lo que más puede, dentro del margen de maniobra con el que cuenta ahorita. Pues sí, porque fíjate, en el transcurso de la semana, incluso según anunció el PRD que se salía del Pacto por México, pero dejando allí una condición de que si se cambiaba la postura del PRI, ¿no? Regresaba, ¿no? O sea, está allí en el aire ese asunto, ¿no? Pero apenas... pero también otra cosa, sí, para que se vea que no está tan Mancera o alguien del gobierno de DF señaló que AMLO había pedido seguridad para el mitin, seguridad personal, y AMLO inmediatamente salió a decir eso no es cierto, y tuvo que recular Mancera. O sea, tampoco, no se está dejando, pero tratando de no meter más frentes, como nunca metió frentes con Cuauhtémoc Cárdenas, porque también él sabe bien cuál es el enemigo poderoso. Incluso estos, aunque sean traicioneros, aunque Mancera, esos son los menores, los otros son los más poderosos, y creo que ahí va, pero vimos cómo saltó de inmediato para desmentir, y tuvo que recular Mancera al decir esa mentira. Mira, eso es interesante. No, es interesante, y sobre todo, mira, el concepto que me gustó fue el que usaste ahorita. O sea, sí, si en realidad aquí, por acá, por este lado, acá en la izquierda, en el PRD, hay traiciones y hay este tipo de cosas, sí, pero el verdadero problema está arriba, y en eso sí estoy perfectamente de acuerdo contigo. El verdadero problema sigue estando arriba, y concretamente PRI-PAN. Es el que sigue siendo el problema, y sí, en cierta manera también hay que considerarlo, pero sí, yo planteo esto, Marta, porque creo que si Andrés Manuel en un momento dado sigue en una cuestión en la que por omitir decir o lo que sea, o dice o lo que sea, no muestra congruencia, va a ir haciendo que paulatinamente la gente deje de seguirlo. Te lo digo porque, por ejemplo, comentaba yo que apenas está el anuncio y que está en el aire, porque todavía de que salió el Pacto por México no es definitivo, ¿sí? Hemos de recordar que todavía quedó ahí en el aire lo que dijo Zambrano, de que bueno, pues si en un momento dado cambia la postura el PRI y el PAN en las discusiones que están teniendo de la reforma política, o sea, dejó abierto la posibilidad del regreso del PRD al dichoso Pacto por México. O sea que todavía no es un hecho ya que se pueda decir meramente ya contundente de que se retiró, y sin embargo me di cuenta que en su mitin Andrés Manuel López Obrador incluso habló del PRI, del PAN, pero ya no dijo nada de lo que venía diciendo antes del PRD. Y eso también me llama la atención, porque todavía no es como para que ya se diga que ya está reivindicado el PRD, y además pues el daño que ya hizo con aprobar con el PRI la reforma hacendaria que nos va a fregar a todos, yo creo que ese golpe ya nadie lo va a quitar, ¿no? Bueno, ¿sí tienes algo más que decir, Marta? Adelante. No, que sí, o sea, sabemos que el PRD nada más está jugando su papel de patiño, que todo eso es pura faramalla, que si se sale, que si no se sale, para seguir con sus negociaciones, con sus pocas migajas que le den y con las que ellos están muy felices. Y pues bueno, quizá háganlo porque pues quiere sumar más para que le hacer la fuerza, por eso no dicen nada. No creo que confíe mucho en ellos, pero por eso no dice nada, y se está yendo con los verdaderos, que sí son el PRI y el PAN, y mucho más allá, arriba, atrás de ellos, el más grande enemigo, que son quienes los manejan, sus titiriteros, los poderes fácticos nacionales e internacionales. También otra cosa que Andrés Manuel hizo y que me pareció muy buena fueron dos. La primera, dejar en claro que en su movimiento pide de manera muy clara que no haya encapuchados. Estoy de acuerdo con él porque en primer lugar no tiene, creo yo, que quien de veras tiene de buena fe, está buscando y está luchando por defender a un país, no debe de andar encapuchado. O sea, yo en ese sentido estoy perfectamente de acuerdo. Y la otra, lo que comentó de mandar misivas a todo el empresariado explicándoles los daños que esa reforma energética traería. Claro que los traería, y hay que puntualizarlo muy bien.
estos daños, el principal de los daños al margen de decir que simple y sencillamente la riqueza va a ser usada para que unos cuantos se beneficien, al margen de ese asunto tan importante, hay otro muy importante. El hecho de que el petróleo deje de aportar los recursos económicos para el gobierno implicará en mayores aumentos en los impuestos que paguen los ciudadanos y por ende en una economía que está prácticamente sin crecimiento, significa aumento en la pobreza, baja en el poder adquisitivo de los ciudadanos en general y por ende menores ventas para los pequeños, medianos empresarios. Es muy grande el daño que se va a ocasionar a la industria nacional, a todos los mexicanos y a los empresarios medianos y pequeños de este país por esa reforma energética. Me parece muy bien, eso sí me parece muy bien que haga de hacer llegar toda esa información al pequeño y mediano empresario. Espero yo que vaya compartida esa misiva con la opinión muy importante del maestro Alfredo Jalife. He estado escuchando sus opiniones al respecto de la reforma energética y desde mi punto de vista, sin menospreciar a muchos expertos que han hablado del tema, creo que es la opinión más veraz y la opinión mejor explicada de lo que está en juego con esta reforma energética. Ojalá que se haga acompañar esas cartas con los posicionamientos del maestro Jalife, a quien le mando un saludo desde este medio. Ulises, ¿algo que quieras agregar, aumentar, despedir? Lo que gustes. Pues ya me despido. Yo creo que aquí nada más hay una sola apuesta y yo creo que ya lo veremos en programas posteriores. México parece no estar habilitado hasta ahorita. Yo pienso que hay posibilidades, pero todo tiende a decirnos que parece que no está habilitado para lo que es una resistencia de tipo pacífico en los momentos en que lo tiene que hacer. Parece que la mayoría de la población está esperando, o estamos esperando, a que nos llegue el agua al cuello, y entonces ya se verá algo como lo que se vio en Argentina, quizá una situación más violenta y quizá una especie como de ya resistencia irracional que de otro tipo, y esa será la apertura a una nueva desestabilización que es la que puede de alguna manera ya abrir el camino a otras formas de organización, pero parece ser que pues no, aquí mientras no nos llegue el agua al cuello, pues no se va a hacer nada, ¿no? Y eso a ver, porque ya ves que hay millones de mexicanos que parecen focas, todavía ya tienen el agua hasta el cuello y siguen aplaudiéndole. Bueno, pues también saludos al maestro Jalife, porque es muy necesaria su opinión. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Bueno, perfecto, pues gracias a todos por habernos acompañado aquí en este programa que estuvo muy nutrido, muy movidito ahora sí. Agradezco mucho las participaciones de nuestros analistas en esta ocasión, Marta y Ulises, que estuvieron aquí con nosotros. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Mañana los espero en el video comentario que corresponda y el próximo lunes en Yo Libremente Opino aquí estaremos. Gracias a todos. No dejen de visitar, compartir www.tiraderodelbote.com y ahí mismo van a encontrar el botón de donación PayPal y el número de cuenta para apoyar este proyecto que busca y seguirá buscando romper el cerco informativo, crear conciencia y pues en la medida de lo posible buscar no tanto convencer, sino presentar en un momento dado lo que los otros medios no presentan y con ello buscar que los ciudadanos pues ahora sí que tengan la otra parte, por decirlo así, en la medida de lo posible. Pásenla todos bien y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com